Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva actividad llamada la privación de la libertad desde el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander en tiempos COVID-19. Esta es una de muchas actividades que ha venido y que realizará el consultorio jurídico de la UIS y la Escuela de Derecho. Bienvenidos a todos los panelistas que muy amablemente tuvieron a organizar este evento, panelistas que debo decírselos a todos los que nos escuchan, que son de las más excelentes calidades. Tenemos dentro de los panelistas desde las generaciones, como se dice, vieja guardia, y de las que han dado precisamente el honor de acompañarnos en la cátedra, como el profesor Juan Manuel. Bienvenido, doctor Juan Manuel, hasta las nuevas generaciones que nos están también acompañando en la asesoría y en la docencia en la Escuela de Derecho. Doctor Andrés, doctor John, doctor Jairo, bienvenidos. Y nuevamente, doctora Clara, muchas felicitaciones por la realización de estos eventos, porque es precisamente el contacto, la necesidad que tiene la comunidad de conectarse con la universidad pública, y eso es la tarea a la que estamos nosotros abocados. Bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo ejercicio académico muy importante, muy valioso para la comunidad y muy valioso para todos los que nos escuchan. Doctora Clarita, tiene la palabra. Gracias, doctor Javier, encantada, gracias por sus palabras. Realmente estamos en eso, estamos muy en sintonía con la comunidad, con nuestro deber, con nuestro hacer, con nuestros estudiantes, la Escuela de Derecho siempre comprometida y por demás el consultorio jurídico trabajando de la mano, de su mano para lograr pues todos estos esfuerzos. Bienvenidos a nuestros panelistas. Agradecerles su trabajo, su compromiso, todo esto va en procura del derecho, en procura de generar esta pedagogía que es tan importante y en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, nos hace mucha falta conocer y reflexionar. Sin más, nuestros panelistas de lujo, por demás, y que tenemos el orgullo de contar con ustedes en nuestro consultorio jurídico, tienen la palabra, al igual que este ciclo de conferencias tan valioso en estos 3 días en tema penal, absolutamente interesante. Y los dejo en compañía de nuestro querido asesor, el doctor Andrés Gómez, quien fungirá en este momento como moderador. Y sabemos que les va a gustar muchísimo este tema que tiene tantas inquietudes y que deriva tanto estudio. Bienvenidos y bienvenidos a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, doctor Javier Alejandro, por estas palabras, por esta bienvenida que nos dan. A todos los que están viéndonos, un saludo. También le extiendo el saludo a los miembros de este panel, a ya reconocidos abogados litigantes, funcionarios, exfuncionarios de la rama judicial, que nos acompañan en esta bonita charla que vamos a tener el día de hoy. Con esta charla quiero mencionarles, damos inicio a un ciclo de conferencias que a lo largo de esta semana, desde hoy hasta el viernes, van a tener como tema central la crisis carcelaria en Colombia y sobre todo en relación con la pandemia que nos está azotando como país y también está azotando a las instituciones nacionales. Teniendo en cuenta esto, no me queda otra opción que invitarlos, ustedes, a todos, para que sigan en sintonía con estas charlas que vamos a tener después de las 6 de la tarde todos los días. Hoy empezamos con el tema del consultorio jurídico porque es de vital importancia que ustedes conozcan cuáles son las repercusiones del decreto 546 en los delitos de competencia del consultorio jurídico y qué hemos venido haciendo nosotros desde la academia para poder llegar a adelantar investigaciones o adelantar una defensa judicial adecuada respecto a las personas que solicitan nuestra representación. No siendo más, me parece importante dar inicio a este conversatorio presentando a quienes van a fungir como panelistas dentro de esta conversación. Y quisiera empezar por el doctor Juan Manuel Rodríguez. El doctor Juan Manuel Rodríguez es un abogado egresado de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional UIS y el Instituto Criminal de la Universidad de Roma. Su trayectoria lo precede
Es un maestro en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia en el área de derecho penal, fue juez, actualmente es conjuez de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y nos acompañará también para darnos ese aspecto filosófico y fundamental respecto de lo que tiene que ver con la privación de la libertad en estos momentos. También nos acompaña el doctor John Serrano, quien es abogado también titulado de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es candidato a magíster de la maestría en Derechos Humanos, es especialista en Derecho Administrativo y también está cursando una especialización en Derecho Penal de la Universidad Libre. Se ha desempeñado como litigante y como contratista en distintas entidades a nivel regional. Asimismo, contamos con la participación del doctor Carlos Ortiz. Doctor Carlos Ortiz también es otro egresado de la Universidad Industrial de Santander, hay que hacer especial énfasis en esto. Es también titulado de la Universidad UNAP en materia de Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, y también es candidato a magíster de Derecho Penal de la Universidad Gran Colombia. Contamos también en esta charla con el doctor Jairo Amaya. El doctor Jairo Amaya también es titulado abogado de la Universidad Industrial de Santander, candidato especialista, candidato a magíster, perdón, de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Y este servidor, también soy egresado de la Universidad Industrial de Santander de dos programas que ofrece, en este caso de Derecho y de Filosofía, y quien estará moderando este conversatorio. ¿Cómo será la dinámica de este conversatorio? Simplemente se harán unos temas centrales desde los cuales se podrá hacer una serie de preguntas a los invitados para que ellos den la percepción respecto de cómo pueden llegarse a abordar estos temas. El máximo tiempo que pueden darse estas personas o estos especialistas en responder es de 5 minutos. Así pues, señores, damos inicio a este conversatorio en lo que tiene que ver con la crisis carcelaria. Y es que para nadie es un secreto que desde la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, dada desde 1998 por la Corte Constitucional, el tema de la crisis carcelaria de las personas que están privadas de la libertad, bien sea como condenados o como indiciados, incluso en el marco del proceso penal, tiene repercusiones en lo que tiene que ver con un derecho, un principio y un valor fundamental del Estado social y democrático de derecho. Y de la mano con esto, hablando de dignidad humana, viene de vital importancia traer como referencia a uno de los grandes pensadores que trató el tema de la dignidad humana, Immanuel Kant, y da de la mano con esta referencia kantiana, no utilizar al hombre como un medio, sino siempre como un fin. Yo quiero referirme al primero de los invitados, al que me referí o al que mencioné en la introducción de este conversatorio. Estoy hablando del doctor Juan Manuel Rodríguez. Doctor Juan Manuel Rodríguez, quisiera saber, desde su punto de vista, y en el marco precisamente de este estado de cosas inconstitucional en el que se encuentran las personas privadas de la libertad, ¿cuál es la importancia de la dignidad humana en el marco de la pandemia? ¿Cobra un relieve mucho mayor en este momento del país, en este momento coyuntural en el que nos encontramos, ese derecho, ese principio y ese valor fundamental en un Estado social y democrático de derecho? Gracias, doctor Andrés, por cederme la palabra. Pero toda la existencia de la sociedad, del Estado, proviene de una concepción política. Todo está sometido a la concepción política. El Estado clásico manchesteriano fundaba su existencia bajo dos principios: el principio de soberanía y el principio de legalidad. Con el desarrollo del Estado se pudo demostrar que era un estado de vigilancia policial, simplemente en una esquina vigilando qué hacían los ciudadanos porque no intervenían. Cuando se demostró que no servía para nada, aparece el Estado social y democrático de derecho, fundado por nosotros con la Constitución de 1991. Y empieza a funcionar ese Estado sobre la base de los derechos fundamentales nacidos de la concepción de la dignidad humana. ¿Eso qué significa? Sin discriminación alguna, todos los seres humanos
tenemos dignidad. Sobre esa partitura filosófica se sostiene que la libertad es un atributo de la esencia de la naturaleza humana y como atributo coexiste con la vida. Si eso es así, atengámonos entonces a lo que escribimos en la Constitución. Procedamos de acuerdo y conforme a lo que dice la ley. Kant sostuvo una tesis maravillosa que usted ha sostenido, doctor, y le agregó: ¿puede la ley convertir en un bien un mal? Y entramos entonces en el problema de la pena. La pena, la naturaleza de la pena y la naturaleza de la finalidad de la pena. Y ahí es donde vamos a chocar con este decreto. El Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución Nacional, procede de tal manera que la dignidad del ciudadano colombiano se preserve en cualquier estado en que se encuentre. Y la respuesta es no. La crisis carcelaria proviene en que no hemos sido capaces de superar el concepto de la pena como vindicta, como vendetta, como dirían los sicilianos. Desde el Código de Hammurabi de hace 2000 años, la pena ha sido una venganza. Y mientras tengamos esa concepción, la doctora Hilde Kamera en Alemania presentó un proyecto para reformar el Código de Procedimiento Penal para el efecto de la pena. Lo llevó 2 veces al Senado y el Senado la rechazó y terminó suicidándose. ¿Qué significa? Que uno ve que en la teoría, en la Constitución, se dice una cosa: el principio fundante del Estado social y democrático de derecho es el respeto a la dignidad humana. Y se va a las cárceles y encuentra todo lo contrario. No hay una política criminal como límite del derecho penal para que frene la ignominia, el atropello a la dignidad humana. No la hay. Voy a poner solamente un ejemplo. Dice: las señoras embarazadas que estén en la cárcel pueden recobrar la libertad. Pero si tienen un delito en los últimos 5 años, se les negará la libertad. ¡Ja! 4.000 aspirantes a la libertad, hasta ahora 263, etcétera, etcétera. Y hacen una discriminación, ese decreto, una discriminación atroz. De lo que se trata es de salvar la vida de los ciudadanos. Cualquier ciudadano colombiano tiene derecho a que el Estado le proteja su vida. ¿Y qué es lo que encuentra uno en la cárcel? No, evitemos que haya una masacre horrible, común en las cárceles y después nos echen la culpa, nos usen políticamente. Saquemos unos pocos ahí y decimos que hemos tomado la política criminal de proteger al ciudadano que está en la cárcel. Y resulta que cuando ponen el límite de los últimos 5 años, por ejemplo, o descartan 70 delitos que no pueden ser amparados por el decreto 546, entonces uno dice: ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, el artículo 29 de la Constitución Nacional, yo reflexionando sobre este decreto, digo, no, trae una confusión tremenda. Si es el juez de control de garantías, si es el juez de conocimiento de primera instancia, si es el juez penal del circuito, si no es el juez penal del circuito es el tribunal, si no es el tribunal es la Corte Suprema de Justicia, y póngale ruedas a ese carro
y atajen, porque la situación es... Entonces, para no extenderme tanto, mi teoría respecto de la pena es: hasta ahora la pena es una venganza del Estado. Si queremos aplicar el principio del respeto de la dignidad humana como la directriz y esencia del Estado social y democrático de derecho, tenemos que cambiar el castigo, la pena como venganza, y aplicar los principios de resocialización, reeducación, reinserción al seno social, para que ese hombre malo se convierta en hombre bueno. Pero no creo que con la violencia expedida por el Estado a través de sus mecanismos de control pueda convertir a un ciudadano en mal. Yo le digo a los colegas, les digo, tenemos una facultad de Derecho o una facultad donde se enseña Derecho Criminal. Vamos ya 20 cuadras, hay otra facultad donde se aprende Derecho Criminal, pero de la siguiente manera. Es decir, quien entra a la prisión entra a una escuela criminal, afortunadamente diferente a la de nosotros. Entonces, ¿cómo sale ese hombre de la prisión? A buscar una organización criminal en el seno de la sociedad, porque el Estado no solamente se ha vengado, sino que lo ha dejado tirado en el camino. Gracias, doctor Andrés. Muchas gracias a usted, doctor Juan Manuel, y mucha razón tiene usted respecto de ese análisis. ¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Ya, que sí. Sí, doctor Juan Manuel. Qué pena, por favor, excúseme. Tal vez me emocioné mucho, pero no sé si me excedí en el uso de la palabra. No, doctor Juan Manuel, no se preocupe. Place mucho escucharlo y referir todos sus conocimientos al respecto. Precisamente queríamos saber su concepción respecto de la dignidad y esa fue la respuesta que usted nos dio en torno a esta problemática social. Ya me dirijo al doctor John Serrano en este punto, y es que el Consejo Superior de la Judicatura la semana pasada dio a conocer unas cifras respecto de, podría decirse, la eficacia de ese decreto 546 del 2020, el famoso decreto de excarcelación masiva, y dentro de esas cifras indicó lo siguiente, que se habían radicado 5.687 solicitudes de prisión domiciliaria transitoria o de detención preventiva transitoria y habían sido resueltas en beneficio de las personas condenadas, o en este caso indiciadas, 566 a favor. ¿Sería muy apresurado, doctor John Serrano, hablar de una ineficacia de este decreto? Bueno, muchas gracias, doctor Andrés, por el uso de la palabra, por concederme la palabra. Un saludo para los colegas y para las personas que nos están observando. Yo creo que no, en estas alturas, no es apresurado ya poder dar un concepto sobre si es eficaz o no ha sido eficaz este decreto. Para hablar en términos de eficacia de una norma, pues hay que saber para qué fue que se expidió. Y en el caso del decreto que está bajo estudio, o que estamos analizando, hace parte de una serie de medidas que ha tomado el gobierno nacional para tratar de mitigar esa emergencia sanitaria que fue decretada a nivel nacional. Es decir, procura tratar de evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Y digo que no es apresurado porque justamente ya se han hecho unas solicitudes y porque también tenemos otra clase de datos. Esos datos que tenemos, sin ninguna duda, nos corrobora lo que pensamos muchos tan pronto salió este decreto, y es que es una norma completamente ineficaz. Y es una norma ineficaz por cuanto, hay que decirlo inicialmente, no es que el gobierno haya tenido la voluntad motu propio de
tratar de expedir o de facilitarles un beneficio a las personas que se encuentran privadas de la libertad, sino que obedece a que han sido instancias internacionales, la misma oficina de la alta delegada de los derechos humanos de Naciones Unidas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la que ha hecho el llamamiento y le ha manifestado a todos los estados que se debe realizar algo para evitar el contagio, particularmente en los establecimientos carcelarios. En el caso de la alta comisionada para los derechos humanos ha manifestado que está muy preocupada por la situación que en Latinoamérica está sucediendo respecto del contagio, y sabemos la cantidad exorbitante de contagiados que ya tenemos aquí en Colombia. Y creo que esta ineficacia obedece concretamente a dos razones que sintetizan lo que acaba de mencionar el doctor Juan Manuel en esas palabras tan sabias, y es el abandono por completo del significado de la dignidad humana que tienen también la población privada de la libertad. Nuestro legislador, en una costumbre que ya ha venido sosteniendo en el tiempo, aplicando principios más bien de populismo punitivo, aplicando principios que parecieran alejarse de esa esencia humanista que debe tener el derecho penal, establece dos grandes circunstancias, dentro de este decreto, que son las que hacen que sea ineficaz. Primero de ellos, en el artículo 6 se establece un catálogo supremamente extensivo, supremamente extenso de delitos por los cuales no procede. Entonces se les dice en el artículo 2 que si son personas que están enfermas, si son personas en estado de embarazo, si estamos hablando de padres cabeza de hogar, etcétera, etcétera, tendrán derecho a estar en esta domiciliaria temporalmente, que ni siquiera es un beneficio que se le vaya a dar definitivo, sino, hey, estamos frente a una emergencia en la cual corre riesgo la vida, la salud de toda la sociedad, vamos a darles durante 6 meses esta domiciliaria. Pero en el artículo 6 le dice, salvo los siguientes delitos. Y es chistoso, porque uno de los grandes artículos que siempre, digamos, suscita debate es el artículo 68A, en el cual se establece un catálogo de excepciones para los subrogados penales. Pues este artículo 6 tiene incluso más delitos. Es decir, hace más difícil la concesión de este subrogado, si se quiere, de este beneficio, que dicho sea de paso, no es netamente un subrogado penal, es una medida de alivio para tratar de evitar el contagio y la propagación de un virus que pone en riesgo no solo la vida de la población carcelaria, sino de toda la sociedad. Entonces se establece esa cantidad, y recordemos que ya en una ocasión la Corte Constitucional, en la sentencia C-318 del 2008, cuando había hecho el análisis de el catálogo de excepciones que existía en el artículo 314 de la ley 906 del Código de Procedimiento Penal, había dicho que no era acorde con un Estado social de derecho establecer prohibiciones absolutas, que esa interpretación no era acorde a un Estado social de derecho, y aquí se establecen prohibiciones absolutas. No se le permite que se acuda al juez para que éste haga una valoración del caso particular, porque es que no es lo mismo una persona que ha sido condenada, por ejemplo, por ser el líder de una banda de narcotráfico, que una persona que ha sido capturada con 20, 30, 40 gramos de marihuana. Y los dos están objetivamente bajo la prohibición de acceder a esta medida que procuraría evitar el contagio. Entonces, primero, ese obstáculo grande. Y el segundo es justamente, y por eso hacía la alusión de una persona condenada, porque no es solo que tengan cualquier persona, incluso los condenados, por supuesto, nunca abandonan ese estatus de dignidad humana, pero aún más, el Estado tiene la obligación también de hacer una diferencia respecto de las personas que tan solo están siendo procesadas, de los sindicados, de las personas acusadas, procesadas. Y esa es la segunda razón o el segundo argumento que creo yo por lo cual es completamente ineficaz. No se hace un trato diferenciado porque por más que sea el delito que sea, goza
por supuesto, de esa presunción de inocencia que debe permanecer incólume hasta que no haya una sentencia ejecutorial. Y no se hace ninguna distinción, bueno, salvo llamarlo en un caso de detención y en otro caso prisión. Creo que esa medida fue un desacierto por completo, y en ese orden de ideas ha sido ineficaz porque esto obstaculiza el fin para el cual fue realmente concebido. Y es que en términos generales, 30.000 son las personas que, en palabras del Procurador General de la Nación, están llamados a ser beneficiarios de subrogados penales sin contar este decreto. Es decir, son más los que deberían estar ahorita sin el decreto ya en domiciliaria que las personas que están accediendo en virtud del decreto. Es decir, lo que hace es obstaculizar aún más la posibilidad de que puedan pasar esta grave crisis que afecta a toda la sociedad desde sus hogares. Esa es mi intervención. Muchas gracias, doctor John. Excelentes palabras, es decir, hizo un recuento minucioso de lo que tiene que ver con las repercusiones, no solamente en la parte considerativa, sino ya en la parte resolutiva de este decreto. Es decir, ese articulado que señala en el artículo 2 las personas beneficiarias, pero en el artículo 6 señala todo lo contrario y destroza prácticamente 20 páginas de este decreto, dando un listado interminable de delitos sobre los cuales no aplica. Pero volviendo y precisamente sobre este artículo 6, el parágrafo 5 de este artículo hace una referencia muy especial y hace especial énfasis o refiere que con esas personas con las cuales se tiene una relación especial de sujeción, personas privadas de la libertad, se puede dar una reubicación para las personas que tengan grave enfermedad, que tengan más de 65 años o más de 60 años, y a las personas o a las madres gestantes o que tengan hijos menores de 3 años dentro del mismo establecimiento carcelario o dentro del mismo establecimiento donde están detenidos preventivamente. Doctor Carlos Ortiz, ¿qué opinión le merece este parágrafo 5 del artículo 6 del decreto 546? ¿Son pañitos de agua tibia o realmente se puede llegar a pensar que un establecimiento carcelario repleto de personas privadas de la libertad pueda llegar a tener disposición para poder ubicar a estas personas de especial protección? Buenas noches a todos, a quienes nos están siguiendo en el live y a mis compañeros. Quiero manifestar pues que al igual que muchos de los colegas, pues fue una decepción total observar las condiciones especiales que se estaban aduciendo para la concesión de los beneficios que supuestamente traía este decreto. Efectivamente, lo que uno puede observar es que si ya la Corte Constitucional venía hablando de un estado de cosas inconstitucionales respecto de la situación carcelaria y la población carcelaria, resulta del todo una proeza intentar de pedirle a estos establecimientos carcelarios que haga un esfuerzo por acomodar a las personas que están dentro de estas condiciones que especialmente podrían presentar riesgo por tener algún otro tipo de enfermedad. Recientemente se hablan de unas estadísticas. Ayer, precisamente antes de ayer, en un artículo del Tiempo, hacía referencia a que la población carcelaria está en 115.108 personas. La que anuncia el decreto es de 120.667. Se dice además que hay un total de cupos de 80.763 cupos carcelarios construidos en el país, lo que quiere decir que más o menos, para mal contados, 35.000 personas no estarían, digamos, dentro de las cuentas de esos cupos en las cárceles, en la infraestructura carcelaria del país. Pero adicionalmente hay otras estadísticas que son importantes y que anuncia el mismo decreto. Personas que están con medida de aseguramiento, es decir, que no se les ha podido establecer o derruir su presunción de inocencia, son 36.240. Y personas que se encuentran en ejecución de pena son 84.427. Luego, estas cifras lo que nos muestran es una calamidad, es una situación supremamente difícil para quienes hoy en día están en las cárceles
las cuales la Corte ha dicho son cárceles que no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a higiene, no tienen acceso a servicios de salud, o cuando lo tienen son demorados, no son estables. Adicionalmente, la infraestructura es infraestructura vieja, antigua, que no está, digamos, con la suficiente infraestructura de servicios básicos, alcantarillado, acueducto, plantas de tratamiento. Y uno lo que ve es que se ha tratado siempre a los ciudadanos que se encuentran detenidos en esa categorización de ciudadanos prácticamente de quinta o sin derecho alguno, cuando lo que hace el derecho penal y lo que ha hecho nuestra constitución política es reafirmar la condición de la dignidad humana de esas personas. Y por supuesto, no solamente la Corte Constitucional, sino la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho unos llamados muy fuertes a que los gobiernos, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, que tenemos una gestión muy deficiente de las prisiones, tomen medidas necesarias para prevenir los contagios. Mire esta situación, en Villavicencio hay 867 contagiados por COVID-19, un contagio en masa, que era lo que se preveía que podía suceder en determinado momento ante la falta de la toma de decisiones prontas y eficaces. No quiero ser a veces, o no quiero caer en el pesimismo absoluto, porque efectivamente algunas situaciones del decreto podrían servir en determinado momento para movilizar a algunas personas, pero digamos que la otra estadística que se encuentra el lunes es que se han presentado 5.687 solicitudes, de las cuales 3.379 fueron respondidas y 566 fueron concedidas. Entonces miremos ese porcentaje tan bajo, tan nimio, tan insignificante en la proporción del hacinamiento que tienen hoy las cárceles en el país. En realidad, no pareciera que el decreto fuera a ayudar mucho, pero aparte del decreto pasa por cambiar la mentalidad, no solamente de los abogados o de los litigantes, de quienes tenemos una responsabilidad enorme de acompañar a nuestros clientes, igual en consultorio jurídico, acompañar a nuestros usuarios, no solamente en este, sino en los demás ejercicios de consultorio jurídico, la misma Defensoría Pública, de revisar quiénes están bajo esas medidas de aseguramiento y trabajar de cara a hacer esas solicitudes, pero adicionalmente en que los funcionarios judiciales también cambien un poco el chip y salgan de ese tema como lo mencionaba el doctor John Serrano, de la simple prohibición legal, que como lo ha dicho la Corte no basta para la imposición de la medida de aseguramiento. Y es más, en este momento deben analizarse esas circunstancias nuevas frente al tema de las enfermedades, frente al tema de la posibilidad de contagio, para que al margen del decreto, las solicitudes de medidas de sustitución o de cambio de medida de aseguramiento se hagan dentro del análisis del contexto de la pandemia y de las comorbilidades, es decir, de la afectación que puede ocurrir cuando una persona tiene una enfermedad grave y se relaciona alrededor con esta enfermedad que es el COVID-19. Entonces, en realidad, pues, dudo que las cárceles tengan la capacidad, tengan la infraestructura. Sé que harán los necesarios esfuerzos para tratar de acomodar a aquellas personas que están en una situación de riesgo, pero difícilmente todas las cárceles podrán hacerlo y es una situación preocupante. Efectivamente, doctor Carlos, es realmente preocupante la situación de las cárceles colombianas y, como hemos visto, de alguna manera esos paliativos que se buscaba realizar con este decreto 546 no parecen ser tan eficaces, acogiéndome a lo que el doctor John Serrano pudo llegar a manifestar. Me voy directamente a una de las soluciones que se empleaban y que fueron usadas en debido momento, tanto por el doctor John Serrano como por usted, doctor Carlos Ortiz,
y es precisamente la figura del apartarse del decreto para poder analizar las solicitudes que lleguen ante los funcionarios judiciales, ante los jueces. Yo quisiera preguntarle al doctor Jairo Amaya, que nos acompaña precisamente en este conversatorio, dándole un pequeño contexto, y es que el 22 de abril del 2020 la Corte Constitucional abocó el estudio de constitucionalidad de este decreto 546, la magistrada ponente es la doctora Diana Fajardo, pero doctor Jairo, ¿usted pensaría que en ese lapsus, a que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional, podría acogerse una figura por parte de los jueces que se llama la excepción de inconstitucionalidad, quizá para aplicar este beneficio en aras de proteger derechos fundamentales como el que dio inicio a este conversatorio, que es la dignidad humana? ¿Qué opinión le merece esa figura de la excepción de constitucionalidad como una salida a esos pormenores que el decreto nos presenta? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, a todos los compañeros, a los doctores aquí reunidos. Pues conforme a la pregunta que hace el doctor Andrés respecto a si el juez se puede apartar a los requisitos establecidos en el decreto, pues el juez en sus atribuciones constitucionales lo puede hacer, ¿sí? En el sentido de que el juez no solamente es un autómata o solamente profiere decisiones en base a una norma, ¿sí? Entonces, pues mi concepto va respecto, pues como funcionario de la rama judicial, es a que el juez siempre está maniatado respecto a la norma, ¿sí? Somos un Estado legalista, un Estado en el cual nos referimos siempre y siempre se toma una decisión en base a una norma. Entonces, cuando me dicen, no, apártese de la norma y toma una decisión conforme a sus atribuciones constitucionales, pues, y lo digo con experiencia de la rama judicial, en algunos casos se ha tomado esa decisión, no solamente referirnos a las provisiones legales que nos dice pues el decreto respecto a qué delito se le puede o a qué condenado se le puede aplicar esta normativa, pues en mi concepto sí se pudiera analizar el caso en concreto, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, la persona pues esté en una condición grave de salud, a la vez que, pues, y como el mismo lo define el decreto, son personas que primero, y eso lo dijo el doctor Andrés antes, que son personas con, bueno, limitaciones físicas o más bien personas que la Constitución misma lo ha establecido como personas de especial protección constitucional, ¿sí? O sea, personas que a la vez merecen un trato especial y si bien es cierto están recluidos, no están desprotegidos de estos derechos, ¿sí? Entonces, cuando me dice, bueno, cuando analizando el principio, ¿no?, de la dignidad humana, pues el principio tan global, o sea, tan difícil de definir, ¿sí? Pero a la vez tan intrínseco al ser humano y nuestro Estado social de derecho, en el cual no solamente debemos apegar una norma, sino a esa persona que está condenada, a esa persona que está recluida, a esa persona que puede estar en peligro su vida y su integridad. Entonces, pues a la vez, pues, apartando un poco al decreto, sí, yo creo que sí, y los jueces en algunos casos lo han aplicado. Sí, en el caso de, ejemplo, un delito que pese a estar excluido por el 68A del Código Penal, por ese caso en concreto, por esos hechos por los cuales yo lo condené, pero a la vez con esa situación de especial, pudiera hacerlo, pero a la vez los jueces no, o sea, no se dimensiona el problema y a la vez también se limitan, ¿sí?, al decreto. Y pues, y lo digo con conocimiento, pues porque pues en el juzgado donde laboro y pues en varias solicitudes que han hecho, siempre se ha negado, pues en el caso del decreto, la aplicación del decreto porque, por ejemplo, presenta antecedentes penales o no tiene más de 60 años, ¿sí? O sea, el decreto tiene muchas limitaciones que a la vez lo vuelve inoperante, ¿sí? O sea, lamentablemente lo vuelve inoperante y eso pues, lo configuro con la exposición del doctor Carlos y el doctor John, es eso, de que el decreto supuestamente era para
para acceder a un beneficio transitorio, ¿sí? Como lo dice el decreto de 6 meses, pero a la vez lo limitó demasiado, primero por la enfermedad, segundo por el tiempo en que debía la persona estar privada de la libertad, no tener antecedentes penales. Entonces, si a la vez, y eso también lo vimos, el decreto se estaba esperando desde marzo, cuando se declaró el estado de emergencia, y a la vez se demoró mucho, y llevándolo al caso, fue demasiado limitado, entonces por lo cual lo conlleva a que se vuelva inoperante en el sentido de que el juez cuando lo va a aplicar, la persona no va a estar beneficiada por todas las causales que concurre el decreto. ¿Sí? En el caso, pues, dice de que si bien es cierto hay un control de constitucionalidad, acordémonos que ese control de constitucionalidad es inmediato, ¿sí? O sea, apenas se emita el decreto, pues el gobierno debe remitirlo inmediatamente a la Corte Constitucional, ¿sí? Para su control formal y material. Y eso pues lo dice la sentencia C070 del 2009, ¿sí? En el cual, pues, si bien es cierto hay un control, a la vez ese control, cuando se emita ya esa sentencia en el cual va a decir si ese decreto eh, contenía los requisitos legales y formales, ya no va a tener efecto. Mire, ya vamos para mayo y pues supuestamente el gobierno dijo que hasta el 31 de mayo. Entonces, si bien es cierto, ya se aplicó a un número limitado de personas que son bueno, más o menos que creo que son 400. No veo, tampoco veo que lo vayan a declarar inconstitucional, ¿sí? Porque pues primero fue transitorio, si bien es cierto reguló derechos, pues es más hacia la emergencia que tenemos en este momento, pero sí el juez, y vuelvo y repito, sí puede ser ese garante de los derechos de las personas, pero al caso concreto, ¿sí? O sea, hay veces que el juez cree que con citar una norma, con eso pues se está cumpliendo con su deber de juez, ¿sí? Entonces el juez, como garante de la Constitución, es el juez constitucional, ¿sí? Garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pues podemos estudiar el caso en concreto y si bien es cierto, hay unos requisitos, puede ser que no lo cumpla. Porque mire, por ejemplo, en el caso del 40% de la pena cumplida, el 38G establece que la persona cuando cumple el 50%, pues puede ser, le puede conceder la prisión domiciliaria. Entonces uno dice, bueno, 40 al 50%, pues el margen es mínimo, ¿sí? Entonces, ese ha sido como la gran limitante y me acojo a todos los planteamientos de nuestros compañeros en eso, a todos los limitantes que tuvo este decreto y que pues lastimosamente ni siquiera, pues yo digo, se acoge a todo lo que pues se han hablado de ese populismo punitivo, ¿sí? En el caso de esa amalgama de delitos que cobijó esa prohibición, ¿sí? Entonces, el por qué no se estableció este decreto para que el juez estudiara cada caso, ¿sí? No le ha limitado por solamente el delito, ¿sí? De haberle dicho, mire, señor juez, estudie cada caso y emite una decisión, ¿sí? Entonces, ese también ha sido como inconveniente y pues ese es el gran inconveniente de ser un Estado supremamente legalista, ¿sí? Ese es mi planteamiento, gracias. Muchas gracias, doctor Jairo, por su intervención. Evidentemente, aquí estamos ante un tema muy difícil de tratar. Sí. Bien, compañeros, buenas noches. Creo que tenemos algunos inconvenientes
técnicos con nuestro moderador, pero si no estoy mal, y me voy a tomar aquí el atrevimiento de continuar con la palabra. Revisar. Correspondía entonces a el doctor John. Si es posible que dentro de los delitos más comunes en la sociedad es el hurto. Tenemos una estadística muy alta de que los mayores condenados en el delito en las cárceles y los prisioneros es por el delito de hurto, un delito contra el patrimonio económico. Incluirlo dentro del listado de delitos excluidos de este beneficio puede llegar a ser un acierto en aras de darle tranquilidad a la sociedad, doctor John. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Como yo lo había manifestado en la anterior respuesta, considero un desacierto rotundo y una de las causas de que sea tan ineficiente y tan ineficaz este decreto, establecer prohibiciones absolutas. Y lógicamente, cuando nosotros hablamos del delito de hurto, pues estamos hablando de uno de esos delitos que de manera más sensible ofenden el sentimiento social y que exponen a la ciudadanía en general. Y lo manifiesto por cuanto, si nosotros analizamos incluso los delitos que creo yo son los más graves y los que más daño le causan a nuestra sociedad, como son los delitos que atentan contra la administración pública, es decir, la corrupción, si este delito fuera o no fuera excluido, alguno se quejará. Pero el hurto, por ser quizás en términos cuantitativos de tan alto impacto y por cuanto quizás cada uno de los ciudadanos han tenido una experiencia o conocen a un familiar o conocido que han tenido una experiencia respecto del delito de hurto, generan un rechazo mayor, infortunadamente. Y como lo decía en algún momento el doctor Juan Manuel, estamos frente a uno de esos casos en los cuales se dice, es que el ladrón allá. Incluso uno lee a veces comentarios en las redes sociales y dice, no, pero es que ¿por qué vamos a pensar en el privado de la libertad si cuando él robó o cuando él mató no pensó en la persona a la que le estaba haciendo daño? Infortunadamente escuchamos nosotros incluso de personas que son profesionales del derecho y que incluso se dedican al derecho penal, esta clase de argumentaciones que por completo lo que hacen es dejar de un lado ese miramiento humanista que debe tener el derecho penal. Dicho sea de paso, ese pensamiento, ese miramiento humanista y garantista parecía que se fuera a tener en cuenta dentro del decreto, porque si nosotros analizamos la parte considerativa del decreto, hace un análisis humanista, hace un análisis incluso del derecho a la salud. Bueno, cometen un pequeño error de mencionar que el derecho a la salud es fundamental en conexidad con la vida, olvidando que desde el 2007 en nuestro país el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, ¿sí? Pero adicional a ello se hace un análisis de todo lo que conlleva el estado de cosas de inconstitucionalidad establecido en 1998, se hace un análisis incluso de muchos requerimientos que ha hecho la Corte Constitucional y también instrumentos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pareciera que fuera a tener una parte resolutiva conforme a esa parte considerativa, pero no. Quizás le hizo caso a ese sentimiento social que hace que se rechace a aquella persona que está siendo procesada por estos delitos, pero insisto, haciendo ese análisis de la tensión que se puede dar entre la tranquilidad, si se quiere mencionarla así,
de la sociedad, y el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la salud como tal, el derecho a la presunción de inocencia que cobija a todas las personas privadas de la libertad, debería o debe primar, por supuesto, estas últimas, ¿sí? Por más de que sea un delito que cause tanto reproche, es que no son ciudadanos de quinta, como lo decía, creo que fue el doctor Juan Manuel, el doctor Carlos. Estamos hablando de sujetos de derechos, estamos hablando de seres humanos, y establecer esa prohibición objetiva, nuevamente insisto, es completamente un desacierto. Entre otras cosas, vuelvo y reitero, el tema de las personas que no están condenadas. No se tiene miramiento diferente. Si usted está siendo procesado por el delito de hurto bajo las causales agravantes o calificantes que se establecen en el decreto, no tiene derecho simplemente a poder salir y estar en su casa temporalmente mientras pasa la emergencia. Eso por completo no solo es un desacierto, sino que es una vulneración a las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano, porque lo que a veces no se entiende, lo que hay muchos ciudadanos que no entienden, es que este decreto no buscaba hacer un favor. Este decreto no es un favor para las personas o la población privada de la libertad. Este decreto lo que buscaba era que el Estado cumpliera con su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, de respetar, garantizar y promover, por supuesto, los derechos del privado de la libertad, que es un ciudadano colombiano. Y si hablamos de la atención entonces con la tranquilidad, es que el Estado debe velar también por esa tranquilidad. Aquí no se está mandando a la calle a nadie. No se pretendía que le diera libertad a nadie. No se pretende eso para nadie. Se pretende garantizar una medida domiciliaria temporal, y que el Estado, para garantizar esa tranquilidad, si consideran la sociedad que cómo van a sacar personas que están siendo procesadas por hurto, pues el Estado debe establecer otras medidas. Recuerden que la libertad es el principio como tal. La excepción es la regla general. La excepción a esa regla general es la privación de la libertad. Ya un juez de control de garantías consideró que esa persona debía estar privada de la libertad, pero dada la circunstancia particular, debe hacerse un miramiento humanista, por supuesto, desde el punto de vista de la dignidad y para proteger por la salud y la vida de la población carcelaria e incluso de toda la sociedad, y estipular o establecer otra clase de mecanismos que garanticen esa tranquilidad, pero sin que se afecte a las personas privadas de la libertad única y exclusivamente porque están siendo procesadas o incluso condenadas por un delito en concreto, sin hacer un análisis de fondo de las circunstancias que rodearon el caso particular, de las circunstancias que rodean como tal al mismo sujeto de derechos que está solicitando esa medida provisional, e incluso sin tener en cuenta el contexto. Hoy en día, bajo las circunstancias que están pasando en ciertas cárceles, como en la de Villavicencio, ese tema debe ser tenido en cuenta por un juez de control de garantías o un juez de ejecución de penas. Y en el momento en el que le llegue una solicitud, estoy muy de acuerdo como lo manifestaba el doctor Jairo, ¿por qué no aplicar una excepción de constitucionalidad? Porque es que aquí se debe velar inicialmente por defender los principios rectores de un Estado social de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor John. Ofrezco excusas no solamente a ustedes, colegas, sino también al auditorio. Tuve un problema de conexión y por eso fui excluido momentáneamente, pero he vuelto para seguir moderando esta amena charla, este ameno conversatorio. Le agradezco al doctor Carlos por suplirme de la mejor manera posible en ese instante. En el marco de esa pregunta que el doctor John respondió, acabó de hacerlo, es precisamente el hurto uno de los delitos no solamente más común, sino también unos delitos de competencia del consultorio jurídico de la UIS y de los consultorios por la ley 583. Yo quiero hacer una referencia, volviendo al tema con el doctor Carlos Ortiz, que él profundizó, y es el hecho de acudir, en el caso de las personas que estén detenidas preventivamente, a las solicitudes de sustitución de medida de aseguramiento, no acudiendo al decreto,
sino hacerlo por medio de una audiencia preliminar. Es decir, en el caso, por ejemplo, de las personas que están con una grave enfermedad, que en principio no hace incompatible la vida carcelaria, pero que en el marco de la pandemia puede llegar a presentarse así. Acudir precisamente a estas solicitudes de sustitución con base en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal sería la salida para poder llegar a dar un alivio a esas personas que tienen graves enfermedades que pueden llegar a ser catastróficas, como es el caso de la diabetes, como es el caso de la insuficiencia renal actualmente? Bueno, sin duda alguna, creo que efectivamente, y una reflexión de las que hacíamos en algunas charlas que sostuvimos, era que efectivamente no podríamos simplemente dedicarnos o quedarnos con el decreto. El decreto, en la medida en que no fue lo suficientemente amplio, si se quiere generoso, con la situación de las personas que se encuentran en las cárceles, sí marca algunas pautas importantes para definir ciertos aspectos fundamentales, en especial si lo que yo pretendo es acudir a una audiencia de control de garantías o una audiencia preliminar para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. Y en esos aspectos, pues el 314 me dice en el numeral cuarto que en los casos de enfermedades graves se puede hacer. Claro, esa enfermedad grave, se ha dicho, no debe ser compatible con la vida en prisión. Y en una situación que no fuera la actual, en una situación de carácter normal, por así decirlo, no en estas situaciones excepcionales, estaríamos hablando de que fácilmente entre una prisión, como actualmente se viene haciendo, se manejan situaciones de enfermedades, digamos, no tan graves como las que trae el mismo decreto, que no lo hace de carácter taxativo, sino de una forma enunciativa, porque hay una parte de ese literal C del artículo 2 del decreto 546 que dice: personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y C, hemofilia, etcétera, y dice, y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso. Muy importante esa referencia que está haciendo el artículo 2, el artículo 2 literal C del decreto 546, porque está hablando que efectivamente no solamente esas enfermedades, sino otras enfermedades que puedan poner en riesgo esa salud. Luego, si ya no estamos hablando de enfermedades graves como las que se mencionaron, sino unas enfermedades que asociadas todas puedan generar un riesgo, como por decir alguien que tiene hipertensión, más diabetes, más alguna afectación de la piel, más alguna situación como obesidad mórbida que ha ocurrido, pues obviamente todos estos factores se van a sumar al COVID-19 y van a generar lo que hablábamos anteriormente, una comorbilidad que va a ser muy difícil de manejar en el sitio. Luego, ¿qué creo que podríamos hacer en determinado momento los defensores y los litigantes? Es acudir ante la jurisdicción y pedirle al juez de control de garantías que, bajo el concepto del literal cuarto del artículo 314 de la ley 906, se proponga un análisis de sustitución de la medida por enfermedad grave, pero revisándolo bajo esta nueva óptica excepcional de que efectivamente ya esas enfermedades, no solamente las que se dicen en el artículo 2, literal C del decreto 546, sino cualquier otra enfermedad que pueda representar un riesgo. He sabido que en estos días, entre más nos informamos acerca de cómo afecta a la salud humana el virus, pues personas que eran totalmente asintomáticas, personas que no tenían ningún punto de referencia, ninguna enfermedad base que pudiera ponerlo en riesgo, han muerto. Pero adicionalmente se ha dicho, si usted tiene estas enfermedades, está en un riesgo más alto. Luego, obviamente no sabemos el catálogo de enfermedades que pueda tener cada recluso, cada persona, pero evidentemente es una fórmula de proponerle al juez: hombre, mire, a partir de esta nueva situación, haga una nueva valoración, pondere esos derechos, en esos derechos a la vida, a la integridad física de quienes se encuentran detenidos, a la luz del principio pro homine, ¿sí? Es que no es algo novedoso, es simplemente que
se puede proponer, y creo que podría hacerse sin tener en cuenta todas las excepciones o todas las condiciones y las prohibiciones que puso el decreto. Adicionalmente, pues el decreto sí hace el reconocimiento de que esos factores son importantes y deben tenerse en cuenta para todos los estudios y los análisis que se estén haciendo en este momento, tanto por los jueces como por las mismas cárceles, para tomar decisiones sobre quienes se encuentran allí recluidos. Entonces, ¿por qué no aprovechar también y hacer un nuevo ejercicio de ponderación a la luz de la posibilidad de solicitar esa sustitución de la medida de aseguramiento? Entonces considero que sí, que efectivamente se podría hacer y que lo podríamos hacer desde ese punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos. Digamos que muy completa su respuesta. Hay que acudir a otros medios, y las personas también que tengan de pronto familiares o que tengan algún tipo de conocido o amigo que esté privado de la libertad, bien sea porque sea condenado o que esté detenido preventivamente, puede acudir en caso de que el mismo consultorio lo permita respecto a la competencia, a asesorías virtuales a través de los medios informáticos, los medios idóneos para esto, en aras de poder llegar a analizar su caso. Esta es precisamente una de las invitaciones que en medio de esta conferencia es dispendioso y es necesario llegar a hacerlo, porque necesitamos dar salida nosotros como litigantes, nosotros como miembros de la academia, a este tipo de problemáticas sociales. Dándole paso ya al doctor Juan Manuel, a quien desde la primera pregunta quizá lo teníamos un poco olvidado, quisiera que el doctor Juan Manuel amablemente nos diera una reflexión sobre el papel de las víctimas, que quizá en el decreto no es tenido tan en cuenta. Hablamos principalmente de la dignidad humana como principio del Código Penal y del Código Procedimiento Penal, principio constitucional, de derecho internacional incluso, pero también la dignidad cobija a las víctimas y las cobija en el marco del procedimiento penal. Este decreto parece que ni siquiera las tiene en cuenta, doctor Juan Manuel. Atenta contra los derechos de las víctimas que no se tenga en cuenta dentro del procedimiento una opinión por parte de sus representantes para conceder la detención preventiva transitoria o la prisión domiciliaria transitoria. Bueno, es un punto nodal en la crítica del derecho criminal. La nueva concepción moderna del derecho criminal es que el derecho criminal está dirigido a proteger los derechos constitucionales. Derechos constitucionales convertidos en norma que se traducen en derechos fundamentales. Y la víctima, como su nombre lo indica, es víctima, es decir, es quien ha sufrido enormemente, ha padecido humanamente todos los dolores que puede traer el cuerpo y el alma. Desde luego, si abocamos por un derecho constitucional, derecho penal constitucional que protege los derechos constitucionales, con mayor razón en la nivelación de los pesos entre víctima y victimario, hay que proteger la víctima, desde luego, con todo absolutamente los recursos que tiene el Estado, con todas las fuerzas que tiene el Estado, rápidamente a proteger las víctimas. Pero precisamente ahí está el deslinde entre la venganza como medio de reparar a las víctimas, que, como diría Hugo Grocio, mal por mal. No. Inmediatamente la reacción del Estado es a proteger a la víctima, desplegar todas sus fuerzas, todos sus ímpetus a proteger a las víctimas. Es el dolor más grande que lleva consigo una sociedad.
es lo que le sucede a sus miembros como las víctimas. Sin duda. Pero desde luego, en eso hemos sido torpes. Se calcula que desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, 9 de abril de 1948, hasta la presente, han muerto 1,5 millones de personas en Colombia a manos de grupos armados y subversivos. Ese dolor que irradian esas víctimas por todo el territorio nacional pasan desapercibidas en las ciudades y en los campos, en las cortes y en los altos mentideros políticos. Son olvidadas. No, el Estado tiene que poner todo el foco, principalmente en la víctima o en las víctimas. Porque una sociedad que produce un tipo de víctimas como el asesinato en nuestra sociedad es una sociedad sin futuro, es una sociedad perdida, es una sociedad oscura, es una sociedad que no tiene ningún horizonte de luz. ¿Para qué sirve una sociedad así, doctor Andrés? Para nada y para nada. Gracias, doctor Juan Manuel. Contundentes sus palabras. Es decir, el hecho de ignorar incluso también a la víctima es algo que es cuestionable dentro de este modelo y también cuestionable dentro del decreto. Es algo que, como usted muy bien llama, es un desacierto, es algo que se tiene que replantear incluso dentro de esta configuración en medio de la pandemia, que es algo que no vamos a desconocer. De la mano con esta pregunta y atándola precisamente a otro de los delitos que son competencia del consultorio jurídico, yo quiero hacer una pregunta al doctor Jairo, y es respecto de uno de esos delitos que se halla en el artículo 6º, dentro de ese listado de delitos excluidos. Uno de ellos es la violencia intrafamiliar. Las cifras de violencia intrafamiliar actualmente han crecido en el marco de esta cuarentena. Yo le quisiera hacer la pregunta siguiente. ¿Fue una buena decisión incluir dentro de esos delitos que están excluidos de este beneficio transitorio a la violencia intrafamiliar? No le escuchamos, doctor Jairo. Espéreme, ¿no me escucha? ¿No? Sí, señor, ya. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Bueno, gracias por la pregunta. Pues llevándolo pues allá al caso colombiano y el delito de intrafamiliar, pues lo que hemos visto es que este es un delito demasiado desconfigurado para mí en las últimas legislaciones, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Pues que se le ha dado una mayor connotación que los demás delitos, ¿sí? Se ha transformado su definición, se ha establecido una amalgama de hechos para poder configurarlo, ¿sí? Y lo llevo en el caso de la última reforma, que fue la de la ley 1959 del 2019, ¿sí? Entonces, este delito, pues, y lo llevo más al contexto pues, internacional y lo llevo también al tratado, bueno, Berendo Para, ¿sí? En el cual se establece aquella forma de erradicar delitos contra la mujer, ¿sí? Y contra pues, los menores, que es lo que conlleva este delito. Entonces, llevemos al contexto de una familia en la cual el padre ha sido condenado por el delito de violencia familiar. Pues como sabemos, este delito está excluido de cualquier beneficio penal por el 68A. Entonces esa persona, pues cuando ingresa al centro penitenciario y ya el cumplimiento de la pena, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿esa persona qué hará? Sí, porque ese lazo, pues que tiene pues con los hijos, bueno, con la mujer, nunca se va a romper, ¿sí? O sea, entonces, para mí, es más, y se estipuló en el decreto, fue en base a ese clamor que siempre se ha hecho respecto a este delito, ¿sí? Que no le concedan subrogados, que a la vez
es un delito bastante complejo y pues lo digo pues porque los juzgados penales municipales ya prácticamente es una estadística igual al hurto, ¿sí? O sea, aparte que somos una sociedad en la cual se cometen muchos hurtos y Santander pues es testigo de ello, se cometen muchas violencias familiares, ¿sí? En el hogar, el caso de los hijos, más y siempre la gran mayoría, el 80% de este delito se cometen contra la mujer. Entonces, pues el legislador y pues pues, no más el legislador, pues en este caso el gobierno nacional, en base a ese clamor y en base a lo que hablan del populismo punitivo, lo introducen en esta excepción. Pero a la vez también es como esa protección que lleva a la víctima, como dijo el doctor John Serrano. ¿Por qué? Porque cuando yo no le concedo subrogados penales, pues no tomo ninguna medida de protección. El juez no lo toma, pues porque se entiende que como la persona está privada de la libertad, no va a ser un riesgo para la víctima. Entonces, pues no puedo decir que está en contra de que no se le haya concedido, pero tampoco a favor. Y eso es lo que yo, y lo enlazo con la anterior respuesta, en el sentido de que hay que estudiar el caso en concreto, ¿sí? No llevar a la exclusión normativa, sino conceder o no en base a la cuestión en sí, a estudiar a la persona, por medio de un dictamen psicológico, algo que me conlleva a decir, esa persona es riesgo para la familia, no el solo hecho de haber cometido ese delito. Y entonces, siempre tenemos que estar entrelazados entre la norma y el caso en concreto. Y a la vez ese problema ha sido con el juez, que el juez siempre ha tomado esa prohibición expresa como una limitante, ¿sí? Entonces, cuando el juez va a estudiar y dice, la norma se lo prohíbe, el decreto se lo prohíbe, y ya, y ahí se queda. Pero el caso en concreto, así el abogado le diga las mil y un cosas, nunca lo va a tener en cuenta, porque dice, no, está prohibido por la norma, y pues, y a la vez, por ejemplo, yo decía, bueno, es una excepción de inconstitucionalidad, y yo digo, no, es una, y eso pues lo hace, es inaplicar esa norma en base al caso en concreto, no una excepción de constitucionalidad en sí, sino inaplicarla, pero justificar el por qué la inaplica. Pero a la vez, en el clamor de las víctimas, y en este caso, pues como son tan complejos los delitos, pero sí lo llevo en razón a que, por ejemplo, una cachetada es diferente a un machetazo. La violencia no solamente es física, sino puede ser psicológica, ¿sí? Entonces, lo que les digo, o sea, ese ha sido el gran problema para el juez en tomar decisiones, y pues este decreto no lo excluye, y ha sido la gran limitante. Y para mí, el decreto se quedó corto, se quedó muy corto, a la vez que, y lo llevo a la generalidad. En el caso de la cárcel modelo tiene la capacidad de 800 personas, tiene creo que más de 2.300. Entonces, llevémoslo a todas las casas del país. ¿Cuántas personas están hacinadas? ¿Cuántas personas están en riesgo? Por ejemplo, en la cárcel de Villavicencio. Entonces, no toman en cuenta decir el hacinamiento, decir no, estos delitos son excluidos de los 84.000 personas que están privadas de la libertad, como dice el doctor Carlos. ¿A cuántas se le aplica? 400. Entonces, el efecto es mínimo. Es mínimo, entonces no surte ningún efecto. No hay ninguna solución. Que ese era el clamor que se hacía desde pues, que comenzó la pandemia. Tener en cuenta a esas personas en base, y también lo decía usted, doctor, en base a la dignidad humana. Y eso lo lleva a la Corte Constitucional cuando define la dignidad humana, es también ese trato de esa persona, ¿sí? El trato que le da a la persona por ser persona. Entonces, el preso por ser una persona tiene que tener un trato igualitario, unas condiciones mínimas de subsistencia. El hacinamiento degrada su persona. La persona es integrada en el momento en que entra a una cárcel, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso sería mi respuesta. Pero, y llevémoslo al caso de consultorio jurídico. Nosotros pues tenemos varios casos de violencia intrafamiliar. No he escuchado por los estudiantes que hemos tenido un caso de que se va a aplicar este decreto, ¿sí? Porque llevándolo a todos los casos, ninguno pues del que he escuchado, ¿no? Y también pues por los problemas que hemos tenido para la información de los procesos, pero a la vez ninguno. Entonces imagínense de los casos que tenemos, que creo que son más de 1.000, a ninguno se le va a aplicar. Entonces, para mí es totalmente ineficaz, y llevándolo pues a la violencia familiar,
estoy de acuerdo con el gobierno, pero es más hacia esa consecuencia que ha tenido respecto a la modificación del delito, respecto a la concepción del delito de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que los últimos pronunciamientos, que el 19 de febrero del 2020, en el cual nos configura el concepto sí, de la núcleo familiar, de cuándo comete la violencia, ¿sí? Entonces, para mí la Corte Suprema y el legislador ha sido demasiado, no sé, castigador respecto a este delito, y la verdad, y yo decía, en casos defensores, ¿cómo yo afronto este delito? ¿Cómo lo afronto y cómo le hago una buena defensa? ¿Sí? Entonces, pues, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Jairo. Valiosísima respuesta. Y precisamente con temas que tienen relación directamente con el consultorio jurídico, porque de pronto algunas personas del auditorio están pensando qué medidas podemos adoptar, cuáles son las soluciones respecto de aquellos familiares, aquellos amigos, aquellos conocidos que estén privados de la libertad y que quizá no contemos con los medios para poder pagar una consulta a algún abogado. El consultorio jurídico tiene abiertas sus puertas, quizá no físicas, pero sí de alguna manera estamos pendientes de todos los casos que puedan llegar por medio telefónico, por medio de correo electrónico, para poder llegar a solventar ese tipo de problemáticas, para poder darles a ustedes una salida, darles a ustedes una solución, si es viable o no, si podemos llegar a tramitarle una solicitud de detención o de prisión domiciliaria transitoria. Es en este caso precisamente este cuerpo de abogados que estamos hablando, los que vamos a analizar junto con el estudiante la problemática que se nos presente. Entonces, aprovecho precisamente la intervención del doctor Jairo para invitar a aquellas personas que lo necesiten, no solamente en el área de derecho penal, este es un ciclo de conferencias, solamente que esta semana nos correspondió a nosotros los penalistas adentrarnos dentro del decreto 546 con un mes ya de aplicación. Sería del caso dar cierre ya a este conversatorio, agradeciendo a cada uno de los ponentes, agradeciendo a cada uno de los panelistas que intervinieron, pero vamos a resolver algún tipo de dudas que se generaron a lo largo de este conversatorio. Y quisiera empezar por una que pone de presente el señor Ricardo López Gutiérrez, y dice lo siguiente: buenas noches, mi pregunta está encaminada a lo siguiente. Si bien es cierto que es un decreto ineficaz y vulnera profundamente el principio de la dignidad humana en estos eventos que niegan la detención domiciliaria, se puede acudir a otras instancias para que sea revisada conforme a derecho. Quisiera que el doctor Carlos, que fue el que dentro de sus respuestas abocó un conocimiento respecto a otras salidas jurídicas, le diera solución a este interrogante, por favor. Sí, buenas noches a Ricardo, agradecerle por habernos acompañado en esta transmisión, manifestarle que igualmente, como lo veníamos diciendo, efectivamente una de las soluciones que yo propongo es que miremos la posibilidad de hacer la solicitud vía audiencia, control de garantías o audiencia preliminar, para que se aplique la sustitución de la medida de aseguramiento bajo el numeral cuarto del artículo 314 de la ley 906, en el entendido en que aquellas personas que estén en una condición de una enfermedad grave que en estos momentos haga insostenible la vida o incompatible la vida en reclusión por temas de la pandemia o del coronavirus o del COVID-19, pues se le ponga de presente al juez para que haga un análisis de esas condiciones de la enfermedad, de la condición de salud. Obviamente la norma, el numeral cuarto establece pues que hay que tener las certificaciones médicas, los conceptos de los médicos y establecer por qué efectivamente en determinado momento unas condiciones que pueda tener una persona de salud. Vuelvo y lo digo, la norma hace alusión a algunas enfermedades, pero esa norma no está siendo taxativa, es meramente enunciativa. Luego, hay otras condiciones de enfermedad que, dependiendo de la condición de salud, podrían afectar o no esa situación de comorbilidad, y podría presentársela al juez haciendo un análisis bajo esos criterios para que el juez pues pondere
dentro de, como nos lo recordaba el doctor Jairo, es un juez de carácter constitucional, el juez de control de garantías, y cualquier juez que está tomando una decisión en materia de derechos y de garantías, pues asume una postura de carácter constitucional y a la luz de los preceptos constitucionales, de la dignidad humana, del principio pro homine, ¿sí? Establezca si es factible o no concederle la sustitución de la medida de aseguramiento. Entonces, es una de las vías que creo que es posible adelantar durante esta época de cuarentena y de lo que resta de la emergencia por ahora que se planteó por parte del gobierno. Pues si no está dentro de los que catalogó el decreto 546. Igualmente, doctor Andrés, antes de despedirnos, quiero invitar a quienes nos están acompañando en esta transmisión a que nos acompañen mañana y pasado mañana. Mañana vamos a tener una nómina de lujo del Colegio de Abogados Penalistas. Nos va a acompañar el doctor Rodrigo Parada, el doctor Francisco Bernate, el doctor Carlos Peñaranda, profesor de planta de la Universidad Industrial de Santander, y va a estar moderado por el doctor César Valencia, juez del circuito de Bucaramanga y profesor de hora cátedra o de cátedra de la Universidad Industrial de Santander, al igual que de otras universidades de la ciudad. Para la actividad también del viernes, que vamos a contar con la posición frente a este tema de los jueces de Bucaramanga, donde también vamos a tener una nómina de lujo y van a estar jueces egresados de la UIS y jueces que dan clases en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, me perdona ahí la cuña, doctor Andrés, pero creo que era importante hacer este recordatorio para que nos acompañen mañana en este ciclo de conferencias que ha organizado la Escuela de Derecho y el Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Carlos. Es inevitable no entrar en emoción con semejante ciclo de conferencias que se organizó por parte de la Escuela de Derecho y el Consultorio Jurídico de la UIS. Sin embargo, hay dos preguntas que hicieron nuestro auditorio y que quisiera que las respondiéramos en aras de que llevamos cerca de 48 minutos y la temática ha sido de buen recibo para ellos. Entonces, yo quisiera hacer esta pregunta o formularla para que el doctor John Serrano la analice y pueda dar una solución respecto del caso. Dice el señor Jason Daniel Ochoa: doctores, un saludo. En caso de decesos desafortunados dentro de los establecimientos carcelarios, producto del COVID-19, ¿sería responsabilidad directa del Estado? De ser así, ¿bajo qué presupuestos normativos se fundaría tal responsabilidad? Doctor John Serrano, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues a la persona que nos ha estado escuchando. Efectivamente, podría hablarse de responsabilidad y quiero, pues, por parte del Estado, y quiero hablar desde las dos ópticas posibles. Primero, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista a nivel interno, nuestro derecho consagra, concretamente la Constitución colombiana en el artículo 90 estableció la denominada cláusula general de responsabilidad del Estado, la cual manifiesta que, palabras más, palabras menos, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños, o mejor, por los daños que se ocasionen en virtud de acción u omisión de sus funcionarios. Entonces, fíjense que no solo es la acción, también es la omisión. Y estamos frente al caso, y ese artículo 90 es replicado en su integridad y pues desarrollado en el artículo 140 del CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la reparación directa. Esa cláusula general de responsabilidad lo que nos dice es, hey, el Estado va a responder cuando sus autoridades actúen o dejen de actuar, porque es que por omisión también hay responsabilidad. Y el Estado, como yo lo dije cuando se me hizo la primera pregunta, no estableció este decreto, digamos, como un beneficio porque sí, no, está obedeciendo alineamientos de orden internacional, está obedeciendo a la Corte Constitucional, está obedeciendo a un estado de cosas de inconstitucionalidad que fue decretado no ayer, no el año pasado, sino desde 1998,
que es lo que hace que sea tan grave la situación. Entonces, creo que de atrás se está ante una actuación omisiva por parte del Estado. Y ahora con esta situación en la cual se debió actuar efectivamente y establecer un mecanismo en el cual se pudiera proteger a las personas, se ve que efectivamente, o ocurre que efectivamente se pueda dar esa responsabilidad en virtud de esa cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Constitución y replicado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esa responsabilidad a título de responsabilidad objetiva, ni siquiera responsabilidad subjetiva, es responsabilidad objetiva en cuanto estamos hablando de personas que están bajo la custodia del Estado, ¿sí? Y bien sabemos nosotros en nuestras clases de Derecho Administrativo, aquí uniéndola un poco con nuestras charlas de Derecho Penal, que cuando estamos frente a estas situaciones similares, la responsabilidad es objetiva. Lógicamente, dará lugar a que el Estado pueda defenderse, estableciendo quizás alguna causal de exoneración de responsabilidad. Pero eso daría lugar a la segunda parte, y es la responsabilidad que se puede dar ya no a nivel interno, sino a nivel internacional. Es que afortunadamente existe el derecho internacional y Colombia no es un país que pueda ir ahí modificando sus normas sin ningún control. Por supuesto que existe una soberanía, pero hoy hablamos de una ciudadanía también internacional, ¿cierto? Hoy hablamos de una protección de los derechos humanos que se da a nivel global. Y justamente el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha hecho que Colombia, en virtud de esa soberanía, acepte ciertos tratados internacionales, o mejor, ciertos instrumentos, porque no son solamente los tratados, ciertos instrumentos internacionales, como el mismo Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y desde allí está su responsabilidad también, la cual se ve aún aumentada si tenemos en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Interamericana, en las cuales en estos tres instrumentos se establece la obligación del Estado no solo de garantizar, sino también de proteger como tal los derechos humanos. La Comisión Interamericana ya le ha, válgame la expresión coloquial, jalado las orejas a los gobiernos latinoamericanos y específicamente en el caso de Perú y Colombia les ha dicho, hey, y Brasil les ha dicho, hey, ¿qué sucede? Estamos mal, la población carcelaria está en riesgo. Y sin embargo, Colombia ha hecho caso omiso, ¿sí? Lógicamente, esta clase de recomendaciones podríamos hacer el análisis si son o no son vinculantes, pero lo cierto es que los instrumentos internacionales que han sido acogidos por Colombia sí son vinculantes. Y allí está establecida la obligación de garantizar, de conservar como tal los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de la vida, estamos hablando del derecho a la salud e incluso podríamos decir que el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación excepcional en el cual esa regla general, o mejor, esas excepciones a la regla general deben ser mucho más estrictas, ¿sí? Entonces, frente a una situación en la cual los instrumentos internacionales se establece que se debe procurar por la libertad y estamos frente a una situación como esta, pero no me quiero ir hacia el lado de la libertad, sino por lo menos de conservar la domiciliaria, ¿cierto? Mantener la privación de la libertad, pero de una forma menos gravosa para el procesado. Entonces, desde ese punto de vista, sí, puede darse perfectamente la responsabilidad y considero yo que las personas víctimas, por supuesto, indirectas de estas situaciones pueden acudir, insisto, a buscar una reparación directa, que sería el medio de control, que así se denomina, efectivo a nivel interno, en virtud del artículo 40, la cláusula general de responsabilidad del Estado, y 140 del CEPACA, y en virtud de los instrumentos internacionales podría perfectamente acudir a la Comisión Interamericana para efectos de que se halle responsable el Estado por vulnerar, por violentar sus obligaciones y concretamente con esta vulneración afectar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Muchas gracias, doctor John.
Nada más que agregar respecto a su respuesta, muy completa, frente a la petición que nos hacía el señor que nos hizo la pregunta. Ahora voy a hacer 2 preguntas más y con esto cerramos el ciclo de preguntas y damos por finalizado el conversatorio. Y la primera pregunta se la quisiera trasladar al doctor Jairo, con base en la experiencia que ha tenido como funcionario judicial en el despacho. Y la hace la señora Ivy Mora y señala, en cuanto a la salud mental, ¿qué solución se está dando a aquellas personas privadas de la libertad que viven en condiciones permanentes de tensión y más ahora con la pandemia que estamos atravesando? Conforme a la... Bueno, gracias por la pregunta. Conforme a la pregunta que realiza pues, nuestra compañera, pues de lo que uno avisora dentro del proceso y de la condena, y cuando la persona está privada de la libertad en un centro carcelario, pues esa persona, y lo que dice la compañera, está en un problema, adquiere un problema, bueno, y más llevémoslo a una enfermedad, sí es diagnosticada, ¿no? Pero a la vez está, podemos decir, traumada, y dice ella, puede estar traumada por este efecto, por el efecto de la pandemia. Pues el sistema de salud colombiano es deficiente respecto a esa problemática, y más se priva la libertad, ¿sí? O sea, llevémoslo el caso de que esa persona, X persona está enferma y quiera acceder al sistema de salud. Generalmente las cárceles son demasiado restrictivas respecto a las citas médicas, aparte que no tienen un sistema de salud dentro de la cárcel, ¿sí? Tienen que llevar a esa persona a ese centro, bueno, a un hospital o a la clínica donde esté adscrito, porque pues generalmente la persona privada de libertad la afilian a una EPSS, ¿sí? Para pues que le proporcione servicios médicos, y uno de los servicios médicos sería el psicológico, ¿sí? Esa persona cuando requiera ese servicio se le pudiera prestar. Pero llevemos el problema del hacinamiento, aparte pues que no hay suficientes guardias, y esa ha sido la crítica también a este sistema penitenciario, en el cual las personas que tienen cierto poder económico, poder político, podemos llevarlo también así, sí pueden acceder a estos servicios, ¿sí? Llevemos los casos que han habido de las fugas, el caso de la ex senadora Merlano, en el cual pues se iba a hacer un blanqueamiento dental. Entonces, ¿cuántas personas en la cárcel pueden acceder a estas citas? ¿Sí? Entonces, lo que lleva a uno a decir, hay una igualdad respecto a esos servicios que requiere estas personas que están privadas de libertad. Yo digo que no, y es donde viene la gran deficiencia. Entonces, cuando lleva uno y dice, hay deficiencia en el servicio de salud, hay deficiencia en el hacinamiento, hay deficiencia en el servicio que le presta la guardia, entonces se crea esa gran problemática, y ese era, para mí, era el clamor que se hacía con el decreto. Sí, de que tras de que estamos con ese hacinamiento, con unos graves problemas dentro de las cárceles, que las personas estén expuestas, y más, por ejemplo, que pasa en Villavicencio, hacinadas y expuestas a un virus en el cual la potencialidad de letalidad en una cárcel es mayor a estar en la calle. ¿Por qué? Por el servicio médico que les prestan de las cárceles. Miremos, y lo llevo en el caso de Bucaramanga, la cárcel modelo tiene problemas con tuberculosis. Entonces, esos problemas de salud que uno ve y que no son poco comunes, y que son problemas respiratorios que se llaman una cárcel, el problema de contagio es máximo por el problema de hacinamiento y el problema del déficit en la salud. Entonces, lo que dice la compañera, pues sí es cierto, se crean problemas mentales en los internos, pero ¿cómo sabemos si es un problema mental? ¿Cómo sabemos si las personas van a sufrir por eso? Si a la vez el sistema es deficiente, demasiado deficiente, ¿sí? O sea, mire, nosotros nos quejamos por el sistema de salud, ¿verdad? Que no estamos privados de la libertad. Imagínense ellos, que no tienen prácticamente un sistema de salud mínimo, no pueden acudir a un médico, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer. Entonces es muy grave, y que a la vez, pues dice la compañera, se pueden presentar, sí, entonces lo vamos a ver a futuro, a ver qué pasa.
Pero lo que les digo, el sistema es demasiado eficiente para atender esas problemáticas. Gracias, doctor Jairo. Resulta siendo incluso otra crítica más frente a los postulados del decreto, ¿no? Esa parte considerativa tan tan pro constitución, tan pro Estado de Derecho, o Estado constitucional y democrático de derecho, frente a esa parte resolutiva que resulta siendo de pronto, digamos que hilando muy fino, algo muy del principio de legalidad que se quedó posterior a la Revolución Francesa de 1789. No vamos a tener en cuenta necesariamente el constitucionalismo de finales del siglo pasado, sino nos vamos a quedar con algo que de mucho atrás estaba presente, la legalidad. Vamos a tener en cuenta simplemente posturas que en este caso el legislativo transitorio tomó para poder salvaguardar derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Quisiera leer la última pregunta que la hace el señor Sergio Andrés Tavera y con la anuencia de mis colegas quisiera responderla. Dice la pregunta: buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo deben tener en cuenta los jueces de control de garantías la situación del COVID al momento de decretar medidas de aseguramiento? Es una pregunta de por sí muy interesante, y es que no solamente en el marco de la pandemia, ya la Corte Constitucional, ya la Corte Suprema de Justicia, Sergio, ha venido en los últimos tiempos, estoy hablando de meses anteriores al decreto de estado de emergencia, profiriendo sentencias conminando a los jueces de control de garantías de que al momento de que la Fiscalía, como titular de la acción penal, pruebe la necesidad, pruebe la razonabilidad del decreto de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, se use el presupuesto establecido en la sentencia 318 del 2008 que el doctor John Serrano manifestó en una de sus intervenciones, el principio de gradualidad. Hay que tener en cuenta de que si es necesario, es razonable, es proporcional, es idónea la medida de aseguramiento, tiene que hacerse a través de ese filtro de gradualidad para determinar cuál es, dentro de las no privativas incluso, la que más se acomoda a la necesidad, o incluso dentro de las privativas, porque siempre tenemos en el entendido de que una medida de aseguramiento privativa de la libertad es en establecimiento carcelario. Pues no, el artículo 307, literal A, numeral segundo, establece que también la detención domiciliaria es una de esas medidas que puede utilizar el juez, que si bien es cierto, es una privación de la libertad, resulta ser menos invasiva que la que sea en establecimientos carcelarios. ¿Qué solución puede tener el juez de control de garantías? El doctor Carlos Ortiz lo mencionaba dentro de su intervención, hace las veces de juez constitucional. Él tiene que velar, primero, por el cumplimiento de los requisitos formales que se encuentran en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal por parte del titular de la acción penal, que, como lo dijo el doctor John Serrano, la regla general es la reafirmación de la libertad. La excepción es precisamente privar de esa libertad. La carga la tiene la Fiscalía. Si la Fiscalía llega a satisfacer esa carga, en el momento en que también atribuye a los fines constitucionales y hace ese filtro respecto de la idoneidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida, el juez constitucional tiene que delimitar también y tener en cuenta, no alejarse de la sociedad, no alejarse de los problemas coyunturales, que eso es lo que de por sí ha llamado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus pronunciamientos. No hay que alejarse, no es que abstraerse de la realidad para poder dar solución a un caso concreto. Tiene que analizarse todo, porque incluso antes de la pandemia, el tema del hacinamiento, lo mencionó el doctor John, viene desde hace tiempo. La declaratoria de estado de cosas inconstitucional viene desde 1998. Entonces, no es una cuestión de que ahora, por el marco de la pandemia, tengamos que ser un poco más laxos. Quizá el juez constitucional ahora tiene que llegar a pensar un poco más cuál es la medida de aseguramiento que en este caso tenga que llegar a aplicarse al caso en concreto. Pero antes también estaba llamado a hacerlo. Entonces, después de esta pandemia que nos está azotando, los jueces constitucionales que fungen como juez de control de garantías también tienen que seguir aplicando. Lo mismo no solamente para el tema del decreto de una medida de aseguramiento, sino también para las sustituciones, tema que abordó el doctor Carlos Ortiz. El tema de la grave enfermedad como requisito que sea un dictamen médico oficial. Ya la Corte Constitucional hizo una revisión y determinó que no solamente un dictamen oficial, un dictamen particular también. Entonces,
Todas estas medidas tienen que ser analizadas, no solamente del presupuesto jurídico, no solamente de determinar si hubo inferencia razonable, autoría o participación o de ocurrencia en el hecho, no solamente determinar si es un fin constitucional, estamos hablando de protección a la víctima, comunidad, protección al proceso, obstrucción a la justicia o peligro de no comparecencia. Tiene que hacerse un análisis desde el principio humanizador y un principio pro homine y, como empezamos la charla, la dignidad humana. Es aquello que es transversal a toda la actuación dentro del procedimiento penal y dentro de la misma tipificación normativa contenida en el Código Penal. No por algo están en los artículos primero el Código Penal y primero el Código de Procedimiento Penal. Es algo que no podemos olvidar. El procesado y la salud del procesado, la vida del procesado, es responsabilidad directa de las personas que hacemos parte de la administración de justicia y por eso tenemos que seguir velando por ello. Espero haber dado respuesta, espero haber dado algún tipo de solución a los interrogantes o al interrogante que Sergio nos proponía y ya con esto quiero dar por terminado este ciclo agradeciendo evidentemente a todos los panelistas por todas sus intervenciones, también al auditorio por acompañarnos, evidentemente a la Escuela de Derecho y al Consultorio Jurídico y precisamente el Consultorio Jurídico quisiera darle el uso de la palabra a la doctora Clara para que finalice en debida forma esta sesión como directora de esta hermosa entidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Gracias, muy amables. Felicitarlos ante todo por estas valiosas intervenciones. Sabemos que fueron del agrado. Realmente es un orgullo para nosotros. Y hablo también de parte del señor director, el doctor Javier Alejandro Acevedo, quien está muy satisfecho también y de verdad que este esfuerzo mancomunado, este esfuerzo juicioso y que se inició en el día de hoy, pero sigue en este marco tan importante como es el ciclo de videoconferencias de pedagogía en derechos, la importancia, la profundidad que tiene esto sensiblemente y queremos resaltarle también a todo nuestro auditorio justamente eso, la labor del consultorio jurídico, esa gran labor que hacen ustedes, profesores, docentes, expertos, abogados en esta materia tan importante, es muy, muy suma a esta sociedad el saber que cuentan con el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander, que cuentan con nuestros estudiantes y que seguimos trabajando con ese enfoque humanista. Nos interesa la gente, nos interesa realmente esa persona que está detenida, esa persona que se le están vulnerando sistemáticamente sus derechos y no hay quien acuda por él. Pues justamente estos espacios están con ese fin, propiciar inquietud, propiciar realmente de esa posibilidad de explicar un poco los derechos, explicar porque en Colombia tenemos muchos derechos, muchas leyes, pero poco la conocemos. Entonces, creo que ese es el fin, ese es el objetivo. Doctores, muchas gracias. Nuestra audiencia, toda la gente que nos ha acompañado específicamente en el día de hoy, los invitamos a que no se desconecten, a que nos acompañen mañana. Ya el doctor Carlos Ortiz les hizo la presentación de la excelente nómina que tenemos para mañana de panelistas, de lujo, sin lugar a dudas. Igualmente el viernes, para cerrar con broche de oro, digamos, este módulo de derecho penal, y esperamos que les haya gustado este ejercicio y que nos sigan acompañando. Doctores, muchas gracias, doctor moderador, el doctor Andrés Gómez, muchas gracias, doctor John, doctor Jairo, el doctor Juan Manuel, doctor Ortiz, agradecerles por toda su participación y esperamos verlos mañana. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, colegas. Que descansen. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Adiós, que estén bien. Buenas noches. Gracias.